Buenas tardes. Mi nombre es Ilse Lisset Hoyos Maciel. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial. Esta es la materia de Estadística Inferencial de la unidad 2, que el tema viene siendo estadísticos para describir, explorar y comparar datos. Vamos a empezar con medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que informan sobre el centro de distribución de la muestra o población estadística. Esto quiere decir que es el valor que se encuentra en el centro de un conjunto de datos. La media aritmética o media de un conjunto de datos, en algunas ocasiones también llamada promedio, es la suma de los datos dividida entre el número total de datos. Aquí, como se puede observar, la media es la suma, este es el símbolo de suma, de todos los datos sobre el número total de datos. Así es como se obtiene la media. En cambio, la mediana es un conjunto de números. Es el número medio en el conjunto, después de que los números han sido arreglados de menor a mayor o viceversa. Hay que tener en cuenta siempre esto, que para poder sacar la mediana de un conjunto de datos, se tiene que acomodar este conjunto ya sea de forma ascendente o descendente. De igual forma, si se encuentra un número par de datos, la mediana es el promedio de los dos números medios. Esto quiere decir que el valor que se encuentra en el centro del conjunto de datos es la mediana. Ahora, si se tienen un par de datos como mediana, estos se tienen que sumar y dividir entre 2 o entre los números que fueron la mediana, el par de datos. Y de ahí se va a obtener la mediana, que va a ser exactamente la mitad. Ahora, la moda. La moda es un conjunto de números. Es el número que aparece más a menudo. Como hemos escuchado moda en diferentes ámbitos, aquí maneja una utilidad similar, ya que es el número que más veces aparece, el conjunto de números que más veces aparece. La mitad de rango es un conjunto de datos, es la medida de tendencia central, que es el valor medio entre los valores mínimo y máximo. Es el conjunto de datos originales. Se determina sumando el valor de dato máximo con el valor de dato mínimo y dividiendo la suma entre 2. Este, que es mitad de rango, también se puede decir que podría ser una marca de clase, ya que en las marcas de clase se obtienen del límite superior más el límite inferior y se divide entre 2. Pero en esta ocasión va a ser un valor máximo más un valor mínimo entre 2 y se va a obtener la mitad de rango. En el ejemplo número 1, pruebas de asientos de seguridad para niños. La National Highway Traffic Safety Administration realizó pruebas de choque con los asientos de seguridad para niños que se utilizan en los automóviles. A continuación se incluyen los resultados de estas pruebas, con las medidas expresadas en unidades estándar de lesiones de cabeza, HICS, por las siglas de Head Injury Condition. HICS viene siendo las siglas en inglés de las unidades estándar de lesiones de cabeza. Según los requisitos de seguridad, la medida debe ser menor de 1000 HICS. Ahora, la pregunta va a ser, ¿los resultados sugieren que todos los asientos de seguridad para niños cumplen con el requisito especificado? Vamos a ver a continuación. Aquí se hizo un informe de resumen del resultado, que también está aquí. Están las muestras, que fueron 6, y aquí están los datos obtenidos. Bueno, los datos que nos dio el problema. Este fue el informe mediante una gráfica, y este es un informe ya escrito, donde nos maneja una media, un error de estándar de la media, desviación estándar, el mínimo, la mediana, rango.
Todo esto está representado aquí por medio de una gráfica. Hay que recordar que la gráfica es un resumen de todo lo que nos está hablando aquí, de los datos que se obtuvieron. Ahora la pregunta era, según los requisitos de seguridad, la medida debe ser menor de 1000 Higgs. Los resultados sugieren que todos los asientos de seguridad para niños cumplen con el requisito especificado. Ahora hay que observar que entre estos datos uno fue el que excedió el límite permisible. Fue este con 1210. Sin embargo, si nos fuéramos por obtener una media, una mediana, la media es de 703.67 y la mediana es de 630.5, que fue lo que tenía aquí. Los resultados sugieren que todos los asientos de seguridad para niños cumplen con los requisitos especificados. Como se mencionó, si fuera por esto, está entre el rango, ya que el máximo eran 1000 Higgs. En cambio, si nos fuéramos por los resultados obtenidos aquí, uno fue el que sobrepasó ese límite permisible. Ejemplo número 2. Costos de choques de automóviles. El Insurance Institute for Headway realizó pruebas con choques de automóviles nuevos que viajaban a 6 millas por hora. Se obtiene el costo total de los daños para una muestra aleatoria simple de los automóviles probados, lo cual se presenta a continuación. Hay una gran diferencia entre las distintas medidas de tendencia central. Estos fueron los valores que nos dieron y este fue el obtenido, donde tiene una media de 6412.2 y una mediana de 6374. Ahora la pregunta, ¿hay una gran diferencia entre las distintas medidas de tendencia central? No hay una gran diferencia entre sus distintas medidas de tendencia central. De igual forma, aquí está la muestra y los costos de daño. Esta es la muestra, fueron 5, estos fueron los costos de daño, este fue lo que se obtuvo y aquí está la gráfica resumida. El informe resumen de costos de daño. Esta es la misma que se muestra de este lado, en donde aquí se puede observar la media y la mediana. En el ejemplo número 3 vamos a ir eliminando estos dos. Así. Ejemplo número 3. Años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presentan el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura. Según datos del US National Center for Education Statistics. Con base en los resultados, parece que es común obtener el título de licenciatura en 4 años. Ahora, aquí se hizo una tabla con los resultados que nos dieron, en donde hay un máximo de 4. Hay otro que llega hasta 15 años en obtener un título de licenciatura. Y en el mínimo fue de 4. Ahora, la pregunta es, ¿parece que es común obtener el título de licenciatura en 4 años? Vamos a observar el informe resumen. Dice, la media fue de 6.5, la mediana de 4.5 y la moda de 4 y 4.5. Como se puede observar aquí. Y aquí está, resumen de años para obtener el título. Aquí también nos están manejando. Moda fue 4 y 4.5. Esto quiere decir que tardan entre 4 y 4.5 años en terminar la licenciatura la mayoría de las muestras obtenidas. Entonces se puede concluir que sí, tardan entre 4 y 4.5 años.
pero de esos números de esos años no pasan la mayoría de los estudiantes. En el ejemplo número 4, a ver, vamos a ver este. Ya. Emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de automóviles. Las cantidades que se alistan a continuación eran representadas en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Puesto que los elevadores pertenecen a una muestra aleatoria simple obtenida del conjunto de datos 16 del apéndice B, se trata de valores de una muestra aleatoria simple de los automóviles que están en circulación y por qué. Estos fueron los datos que nos dieron. Y de aquí está nuestro resumen gráfico, donde hay una media de 7.6, una mediana de 7.3. De igual forma, aquí está el informe resumen de CO2 por año, donde se colocaron las 8 muestras que fueron las que nos dieron y CO2 por año. Este es el resumen y como siempre aquí está el resumen gráfico, que fue el que se colocó en la presentación. Ahora dice, ¿se trata de valores de una muestra aleatoria simple de los automóviles que están en circulación? Sí. ¿Por qué? Es una muestra que se tomó aleatoriamente y no por alguna característica particular. Ya que hay que ver aquí que fueron los científicos ambientales midieron las emisiones de gases de una muestra de automóviles. Aquí no está explicando si esos automóviles o esa muestra tenía que tener alguna característica en particular, por lo tanto se puede concluir que fue una muestra aleatoria y no por alguna característica en particular, como se mencionó. El ejemplo número 5. Temperaturas. Utilice las temperaturas corporales de las 12 a.m. del día 2, incluidas en el conjunto de datos 2 del apéndice B. Los resultados apoyan o contradicen la creencia común de que la temperatura media corporal es de 98.6 grados Fahrenheit. Este fue nuestro resumen. De igual forma, aquí están las temperaturas corporales. Estos se sacaron del libro de Estadística Inferencial en el apéndice B, que fue apéndice B del conjunto de datos 2, el cual nos dio estas muestras de temperaturas corporales. Se puede observar que fue desde el número 1 hasta 107. Fueron 107 muestras las que nos dieron de las temperaturas corporales, del cual se obtuvo un resumen. Aquí está escrito donde está la media 97.28, la desviación estándar de 9.5, la varianza de 90.5, la moda de 98.6, el rango. Y aquí está nuestro resumen gráfico. De igual forma, este fue el que se presentó aquí. Ahora, la pregunta en sí fue: ¿los resultados apoyan o contradicen la creencia común de que la temperatura media corporal es de 98.6? Aquí nos está hablando de la temperatura media. Al haber insertado todos estos, hay que observar que la temperatura media fue de 97.28. Entonces, aquí nos está diciendo que la creencia común es que es de 98.6. Esto quiere decir que se contradicen, ya que la media que se obtuvo de esta muestra fue de 97.28.
una cantidad muy parecida, sin embargo no es la que se creía. Ahora, las medidas de variación. El rango. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística. Aquí se dice diferencia. Hablando de diferencia, es una resta. Entonces es la resta entre el valor máximo y el valor mínimo de una población, y lo que se obtiene es el rango. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales denota con S. Es la medida de variación de los valores con respecto a la medida. Que nos está diciendo que para representar la desviación estándar se muestra con una S. Y esa es la suma. Aquí está la suma de los datos al cuadrado sobre el número de datos menos 1. Y todo esto se le va a sacar una raíz cuadrada. Ahora, la varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los resultados del cuadrado divididos entre el total de observaciones. Ahora, para poder entender esta operación, hay que recordar que X es una variable sobre la que se pretende calcular la varianza. X sobre 1 es la observación número I de la variable X y puede tomar valores entre 1 y N. N es el número de observaciones y esta es la media de la variable X. Aquí es como se obtiene la varianza. En el ejemplo número 1, pruebas de asiento de seguridad para niños. La National Highway Traffic Safety Administration realizó pruebas de choque en los asientos de niños que se utilizan en los automóviles. A continuación se incluyen los resultados de esas pruebas, con las medidas expresadas en Higgs, unidades de estándar de lesiones de cabeza. Según los requisitos de seguridad, la media debe ser menor a 1000 Higgs. Existe una gran variación entre las medidas de las pruebas de los asientos de seguridad para niños. Este ejercicio fue uno parecido desde el inicio, sin embargo, ahora nos está pidiendo otra cosa. Nos está diciendo que existe una gran variación en las medidas de las pruebas de los asientos de seguridad para niños. Vamos a ver aquí. Son estas, aquí se obtuvieron igual. Son 6 muestras, la medida en Higgs, y estos fueron los estadísticos descriptivos. Nos está diciendo la varianza, que es esta, varianza de 74.383.47. ¿Existe una gran variación en las medidas de las pruebas de los asientos de seguridad para niños? Pues sí, existe una gran variación. Igual aquí se representó de diferentes formas. Aquí está el informe gráfico que fue el que se presentó aquí. Aquí está también representado por un histograma de medidas en Higgs, que fue lo que se obtuvo, los resultados, 400, 600, 800 y 1200. Y este es con curva normal de medida en Higgs, donde aquí nos está presentando su media de 703.7, su desviación estándar de 272.7. Y este fue el total de muestras, que fueron 6, como se había mencionado anteriormente. Ahora, sí existe una gran variación. En el ejemplo número 2, calificaciones FICO.
A continuación se presentan las calificaciones de crédito FICO de una muestra aleatoria simple. Cuando se escribió este libro, la calificación FICO media reportada era de 678. Con base en estos resultados, una calificación FICO de 500 es inusual, ¿y por qué? Vamos a ver aquí. Su desviación estándar de 58.28, su varianza de 3.396.99, su rango de 172. Ahora, ¿una calificación FICO de 500 es inusual? Sí. ¿Por qué? Se muestra que su media es de 760.92, el cual es un dato con un margen de diferencia. De igual forma está presentado aquí con las calificaciones FICO, que era desde el número 1 hasta el 12. Fueron las calificaciones que se obtuvieron. Y aquí no está mencionado, como dice, una media de 760.9. De igual forma aquí se buscó representar en diferentes formas con un histograma con curva normal, donde nos está mostrando. Sí, se puede notar aquí las calificaciones, el 500 ni siquiera aparece. Este tampoco, son 675 que fue el obtenido. Y este que es el informe resumen gráfico, que fue el que se presentó. Entonces se puede concluir que sí, que es algo inusual, ya que su media es de 760.92 y sí está bastante alejado de los 500. En el ejemplo número 3, emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. El valor 9.3 toneladas es inusual. Bueno, vamos a checar. Estas son las emisiones de gases invernadero de una muestra de automóviles. Ya también se había presentado un problema similar, sin embargo ahora nos está pidiendo otra cosa. Este es el informe resumen de CO2 por año, con una desviación estándar de 0.85, una varianza de 0.73 y un rango de 2.8. Ahora, ¿el valor de 9.3 toneladas es inusual? Sí, ya que los datos obtenidos no se acercaron a ese valor. De igual forma, aquí está presentado un histograma de CO2 por año. Y aquí está aquí está el informe de resumen de CO2 por año. Entonces, como se puede observar, $9.3 toneladas. ¿Se fija? No hay ningún dato que se acerque a ese valor. Su media es de 7.6, cuando aquí se está pidiendo de 9.3 toneladas. Sí, es un valor muy diferente. De hecho, aquí los resultados que nos dieron, solamente uno se acerca, y sí es raro que se obtenga. En el ejemplo número 4, utiliza la longitud de los tornillos de máquina incluidos en el conjunto de datos 19 del apéndice B. Bueno, aquí como solamente nos daba esto, se obtuvieron los datos de los datos 19 del apéndice B, que ya se registraron aquí. Aquí dice que son los tornillos de máquina, son estos, las muestras y la longitud de tornillos en pulgadas. Fueron 50 muestras, los cuales aquí está el resumen, estadísticos descriptivos. Aquí está el histograma con curva normal.
el informe, el resumen de longitud, que fue el que se agregó en la presentación. Y este es en pulgadas. Ahora, este solamente se tenía que presentar un resumen gráfico, el cual está aquí, con una desviación estándar de 0.012, una varianza de 0.00015 y un rango de 0.04. Ahora las medidas de posición relativa y gráfica de caja. Vamos primero a cerrar este. Puntuación Z. En estadística, la puntuación Z o puntuación estándar de una observación es el número de desviaciones estándar que hay por encima o por debajo de la media de la población. El percentil es una medida estadística utilizada para comparar datos. Consiste en número de 0 a 100, que indica el porcentaje de datos que son igual o menor que un determinado valor. Los percentiles son muy conocidos por su uso en los percentiles de crecimiento. Un cuartil. Los cuartiles son una herramienta que usamos en la estadística y que nos sirve para administrar grupos de datos previamente ordenados. Los cuartiles son los tres valores de la variable que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Aquí está. El cuartil número 1 es el 25%, el 50%, el 75%. Aquí dice que el cuartil número 2 o Q2 coincide con la mediana, y Q1 y Q3, que es cuartil 1 y cuartil 3, determinan los datos del 25, 50 y 75%. Ahora, el primer cuartil, como se mencionó, separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75%. Aquí está el primer cuartil, lo separa. El segundo cuartil, igual a la mediana, separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% inferior, superior. Aquí está. Y el tercer cuartil separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Aquí se puede mostrar primero, segundo y tercer cuartil. Ahora, la gráfica de caja. Los diagramas de caja son una presentación visual que describe varias características importantes, al mismo tiempo tales como la dispersión y simetría. Para su realización se presentan los 3 cuartiles y los valores mínimo y máximo de los datos sobre un rectángulo, alineado horizontal o verticalmente. Aquí está, esta es una gráfica de cajas y aquí está presentado cada una de las partes, el valor más bajo, el valor más alto. Este es el rango, primer cuartil, esta es su mediana y su tercer cuartil. Ejemplo número 1. Puntuación Z del hombre más alto del mundo. Bao Zixun es el hombre más alto del mundo, con una estatura de 92.95 pulgadas, o 7 pies, 8.95 pulgadas. La media de la estatura de los hombres es de 69.6 pulgadas, con una desviación estándar de 2.8 pulgadas. ¿Qué diferencia hay entre la estatura Bao y la medida de la estatura de los hombres? Pues bueno, obteniendo esto se puede decir que sí, se encuentra una diferencia razonable, ya que los datos arrojan que una estatura de 92.95 con la estatura media de 69.2. En cambio aquí el hombre más alto tiene una estatura de 92.95 pulgadas. ¿A cuántas desviaciones estándar corresponde la diferencia obtenida con el inciso A? Vamos a ver. Refiriéndose a las desviaciones estándar obtenidas serían 8.33 desviaciones estándar. Convierta la estatura de Bao a una puntuación Z. La puntuación Z sería 8.339. Inciso D. La estatura de Bao cumple con el criterio de ser inusual porque corresponde a una puntuación Z que no cae entre menos 2 y 2, pues sí. Es inusual porque la puntuación Z se obtuvo que fue de 8.339.
Y sí, por lo tanto, sí es inusual. Antes que nada, aquí hay que recordar que para obtener la puntuación Z se tiene que utilizar esta, en donde ya se habían obtenido los datos como la media, y en el cual nos dieron esto que fue 8.33. En el ejemplo número 2, puntuaciones Z de estaturas de mujeres en la milicia. De igual forma se va a utilizar esta misma fórmula, donde dice que el ejército estadounidense establece como requisito que las mujeres que deseen incorporarse a sus filas tengan una estatura entre 58 y 80 pulgadas. La medida de la estatura de las mujeres es de 63.6 pulgadas, con una desviación estándar de 2.5 pulgadas. Calcule la puntuación Z correspondiente a la estatura mínima requerida y la puntuación Z correspondiente a la estatura máxima requerida. Determine si las estaturas mínima y máxima son inusuales. De acuerdo aquí, la puntuación Z en una estatura mínima fue de menos 2.24. Esta se puede decir que se acerca mucho, pero sin embargo sigue siendo inusual, ya que hay que recordar que la puntuación es de menos 2 a 2 y aquí se obtuvo menos 2.24. Ahora la puntuación Z con la estatura máxima fue de 6.56, lo cual se aleja mucho del menos 2 y del 2 y sí, es inusual. En el ejemplo número 3. Aquí este título fue incorrecto, pero bueno. Utiliza la misma escala para construir gráficas de caja para los voltajes de una casa y los voltajes del generador del conjunto de datos 13 del apéndice B. Utiliza las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Aquí está el comparador, aquí se obtuvieron los datos que ya no se colocaron en este porque son bastantes. El voltaje de la casa y el voltaje del generador son del 1 hasta el 40, fueron 40 datos, los cuales se utilizaron y se hizo una caja. Aquí están el voltaje de casa y el voltaje generador. Aquí está nuestra gráfica de caja. Que esto fue lo que nos pidió. Utiliza las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos y fue lo que se obtuvo. Ahora los conceptos básicos de probabilidad. El evento. El evento es un conjunto de uno o más resultados de un experimento. Un evento simple en probabilidad es un evento que se analiza por sí solo y arroja un solo resultado. Por ejemplo, la probabilidad de que hoy llueva, donde el evento es llueve o no. El espacio muestral son todos los posibles resultados de un experimento, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Cualquier resultado experimental particular se llama punto muestral y es un elemento del espacio muestral. Aquí está nuestro espacio muestral. Aquí está la unión de dos eventos. Ahora, las tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento, donde P denota una probabilidad, A, B y C denotan eventos específicos y P con A entre paréntesis denota la probabilidad de que ocurra el evento A. Entonces si aquí hubiera una B, entonces sería la probabilidad de que ocurra el evento P. La probabilidad por frecuencias relativas. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas realice u observe un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad con base en estos resultados reales. De la probabilidad de que el evento A se estima de la siguiente forma.
para que haya una probabilidad de que el evento A ocurra es el número de veces que ocurrió A sobre el número de veces que se repitió el procedimiento para obtener la probabilidad de que ocurra el evento A. El método clásico de la probabilidad. El método clásico requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene un n de eventos simples distintos y que cada uno de esos eventos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces aquí está. Para que el evento A ocurra según el método clásico, la probabilidad es el número de formas en que puede ocurrir A sobre el número de eventos simples diferentes. Y se obtiene así. Las probabilidades subjetivas. La probabilidad de A. La probabilidad del evento A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Aquí vamos a empezar los ejemplos sobre ese tema. Remítase a la lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Calcule la probabilidad de que cada evento ocurra. Esta fueron 3 hijos, niño, 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 niña. Estos fueron 3 hijos y 8 resultados posibles. Ahora, la probabilidad de que haya exactamente una niña. Como fueron 8 y de estos 8 fueron 3 niñas, 3 veces en las que fueron exactamente una niña, entonces es 3, que fue exactamente una niña, sobre 8, que fueron la cantidad total de eventos, nos dio 0.37, que viene siendo un 37% de probabilidad de que haya exactamente una niña. Ahora, que haya exactamente 2 niñas. Aquí, como se pudo ver, 3 veces ocurrió en las que exactamente habían 2 niñas. Entonces fueron de igual 3 sobre 8, 0.37, que viene siendo el 37% de probabilidad de que hayan exactamente 2 niñas. Ahora, que todos sean niñas. Aquí, de acuerdo a esta tabla, se puede observar que solamente una vez ocurrió en el que todas fueran niñas. Entonces sería de 1 sobre 8, que viene siendo a 0.125, que es el 12% de probabilidad de que todos sean niñas. Ahora aquí faltó un inciso, el que sería de que exactamente todos sean niños. Si se fijan, fue la única en donde no se obtuvo una niña. En todas las demás hubo 1, 2 o hasta 3 niñas, aunque todas fueran niñas. Si eran 8 eventos y en uno no ocurrió ninguno de esos, entonces quedaron 7. Se puede observar que aquí son 3 más 3, 6 y 1 fueron 7, que fueron de los 7 eventos posibles. En el ejemplo número 2, prueba de polígrafos. Ahora, aquí está la tabla igual, 4-1, resultados de experimentos con polígrafo. Aquí se puede ver un resultado de prueba positivo, donde no mintió y donde sí mintió. Falsos positivos y verdaderos positivos. Y la prueba de resultado negativo, verdadero negativo y falso negativo. ¿Cuántas respuestas se asumen en la tabla? Fueron 98, ya que fue la suma de todos estos. ¿Cuántas veces el polígrafo dio un resultado de prueba negativo? Fueron 41, ya que fueron, sea o no sea un falso negativo, fueron 32 más 9, 41. Si se elige al azar una respuesta, calcula la probabilidad de obtener un resultado de prueba negativo. Expresa la respuesta como una fracción. Entonces aquí fueron de 98 eventos, 41 salieron negativos. Entonces sería 41 sobre 98. Utiliza el método de redondeo descrito en esta sección para expresar la respuesta del inciso C como una cantidad decimal. Ahora, esto se hizo en cantidad
con punto decimal fueron 0.42, el cual representa el 42% de que ocurre el evento. En el ejemplo número 3, pena de muerte. En los últimos 30 años, 795 hombres y 10 mujeres sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos fueron ejecutados, según datos de la Association Press. Si se elige al azar una ejecución, calcule la probabilidad de que la persona sea una mujer. Aquí está. En total fueron 795 hombres y 10 mujeres. Entonces fue esto. Es inusual que se ejecute a una mujer. Pues sí, es inusual, ya que fueron 795 hombres y 10 mujeres sentenciados. ¿Cómo podría explicarse la discrepancia? La conclusión se obtuvo a partir de que en los últimos 30 años han sido ejecutadas 10 mujeres y 795 hombres. Eso presenta el 1.26 del total de los ejecutados. Estos resultados pueden dar a concluir que los hombres tienden a ser ejecutados más que las mujeres. Las causas no se saben, pero esos fueron los datos obtenidos. Ahora, la genética, color de los ojos. Ambos progenitores tienen el genotipo café y azul, que consiste en el par de alelos que determina el color de los ojos, y cada uno de los padres contribuye a un alelo para su hijo. Suponga que si el hijo tiene al menos un alelo café, este color dominará y los ojos serán cafés. La determinación real del color de los ojos es un tanto más complicada. Elabora una lista de los posibles resultados diferentes. Suponga que estos resultados son igualmente probables. Aquí fue lo que se obtuvo. Estos fueron los resultados probables. Progenitor 1, progenitor 2 y el hijo. Ahora B. ¿Cuál es la probabilidad de que un hijo de estos padres tenga el genotipo azul? Pues es un cuarto, que viene siendo a 0.25, que es el 25% de probabilidad de que un hijo de estos padres tenga el genotipo azul, ya que, como se explicó acá, con que unos progenitores tenga café, lo del color de los hijos va a ser café. Entonces tendrían que ser los dos color azul para que el hijo obtuviera ojos color azul. ¿Cuál es la probabilidad de que el hijo tenga ojos cafés? Como fueron 4 eventos, 3 de esos 4 es la probabilidad de que el hijo tenga ojos color café. Esto representa el 0.75, que viene siendo el 75% de probabilidad de que el hijo tenga ojos color café. Ahora, regla de la suma. Evento compuesto. Un evento que concluye dos o más eventos independientes. Un ejemplo es el evento de obtener el mismo dado. Al lanzar 2 veces una moneda, el resultado del primer lanzamiento no afecta al segundo. Es necesario considerar ambos resultados para determinar el resultado final. La regla de la suma nos dice que la regla de adición o regla de la suma establece que si tenemos un evento A y un evento B, la probabilidad que ocurra el evento A y el evento B se calcula de la siguiente forma. Esta es la regla de la suma. La probabilidad de que ocurra el evento A más la probabilidad de que ocurra el evento A menos la probabilidad de la unión del evento A con el evento B. Esto viene siendo, esta parte significa, como dice aquí, la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B a la vez. Por eso se presenta por medio de una unión. ¿Y si los eventos son mutuamente excluyentes? Dos eventos A y B son mutuamente excluyentes si no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, si no tienen elementos comunes. Por ejemplo, sacar una carta al azar de una baraja y obtener un 5 y un 7. Son eventos mutuamente excluyentes, ya que no hay ninguna carta que tenga un 7 y un 5 al mismo tiempo. Entonces la probabilidad de que el evento A y el evento B pues es 0. Por lo tanto,
Partiendo de la misma fórmula obtendríamos la siguiente expresión. Aquí está. Ya como es 0, esto de que el evento A y el evento B ocurra al mismo tiempo, entonces nomás quedaría que la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B nomás sería la suma del evento A más la probabilidad del evento B. Y esta parte se descartaría, ya que son mutuamente excluyentes. Ejemplo número 1. Regla de la suma. Al analizar los resultados de una prueba realizada con la técnica de selección del género Microsoft, desarrolla por el Genetics IBF Institute, un investigador desea comparar los resultados con los obtenidos por medio del lanzamiento de una moneda. Considere probabilidad N o C, que es la probabilidad de obtener una niña, una cara en un lanzamiento de la moneda. Explique por qué no es posible aplicar la regla de la suma. Ahora, la regla de adición o regla de la suma establece que si tenemos un evento A y un evento B, la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B se calcula de la siguiente forma. Además, la probabilidad de que salga una niña debe tener eventos anteriores. No debe ser como una moneda al azar en ese momento. El que pueda salir niña, siempre tiene que haber eventos anteriores, como se mostraban en los ejemplos, en donde se mostraba la posibilidad de que saliera una, dos o todas niñas. Ejemplo número 2. Una prueba polígrafo. Si se elige al azar uno de los sujetos de prueba, calcula la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba positivo y que no haya mentido. Lo que quiere es una prueba positivo y no mintió. Vamos a observar. Si se elige al azar uno de los sujetos de prueba, calcula la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba positivo y que no haya mentido. Aquí está, la solución sería un positivo y no mintió. Aquí está, la probabilidad de que fue positivo más la probabilidad de que no mintió, menos la probabilidad de que fuera un positivo y no mintió a la vez, sobre el total del espacio muestral, el cual nos dio esto, 0.908, que esta es nuestra probabilidad. En el ejemplo 3, negativas a encuestas. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo elegido haya respondido que pertenezca al grupo de edad de 18 a 21? Son de los que respondió. Aquí está. De 18 a 21, los que respondió fueron 73. Vamos a ver aquí. La probabilidad de respondió más la probabilidad de 18 a 21 menos la probabilidad de que respondió y que fuera de 18 a 21 a la vez, sobre el total de espacio muestral, el cual nos dio esto, 0.87, el cual fue nuestro resultado de este problema. En el ejemplo número 4, prueba para el consumo de marihuana. ¿Cuántos sujetos están incluidos en el estudio? De acuerdo a esta tabla, fueron 300. ¿Cuántos sujetos no consumían marihuana? 154. ¿Qué fueron los verdaderos negativos? ¿Cuál es la probabilidad de que un sujeto elegido al azar no consuma marihuana? Como fueron 300 eventos, 300 muestras del evento, entonces 154 fueron los que no consumían realmente marihuana, lo que nos da un 0.51, el cual nos dice que es 51% de probabilidad de que no consuman marihuana, proporcionada por la compañía Drew a esto. Fueron los 143 sujetos con resultados de prueba positivos, 24 son falsos, 157 fueron negativos y fueron 3 falsos negativos, que fue lo que se obtuvo en esta tabla, y de lo cual se pudo realizar las preguntas. Regla de la multiplicación, fundamentos. La regla de la multiplicación o regla del producto permite encontrar la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B al mismo tiempo. Esta regla depende si los eventos son dependientes o independientes. Si dos eventos son independientes, los eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta a la ocurrencia del otro.
Para eventos dependientes, la regla de multiplicación establece lo siguiente. Esto. Si dos eventos son independientes si la ocurrencia de uno de ellos no afecta al otro, es decir, cuando los eventos A y B no están relacionados, el cual va a establecer la siguiente operación. Esta es la regla formal de la multiplicación. Si A y B son independientes, sí, se utiliza esta, si no, se utiliza esta. Ejemplo número 1. Grupos y tipos sanguíneos. Si se selecciona al azar 2 de los 100 sujetos, calcula la probabilidad de que ambos sean O y tipo RH más o positivo. Suponga que las selecciones se realizan con reemplazo. Aquí están. De 100 fueron 39. Por igual lo mismo. Fueron 1521 sobre esta cantidad, lo cual nos dio 0.15. ¿Qué fue la probabilidad de que ambos sean O y RH positivo? Viene siendo el 15%. Ahora, suponga que las selecciones se realizan sin reemplazo. Cuando es sin reemplazo, de 100 eventos fueron 39, ahora en 99 fueron 38, el cual nos dio 0.14, que viene siendo el 14% de que estos sean O y sean RH positivo. Ejemplo número 2. Donadores de sangre universales. Los individuos que tienen sangre del grupo O y del tipo RH se consideran donadores universales, ya que pueden donar sangre a cualquier persona. Si seleccionan al azar 4 de los 100 sujetos, calcula la probabilidad de que todos sean donadores universales. De igual forma se realizó con reemplazo. Fueron 100. De esos 6 son universales, el cual nos dio una probabilidad de 0.000012, que es muy baja. Y sin reemplazo fueron de 0.000003, todavía más baja que el de arriba. Esto no quiere decir que si es muy baja la probabilidad que todos sean donadores universales. Identificación de la voz de un criminal. En un caso legal en Riverhead, Nueva York, 9 víctimas diferentes de un crimen escucharon grabación de la voz de 5 hombres diferentes. Las 9 víctimas identificaron la voz como la del criminal. Si las identificaciones de voz se hubieran realizado al azar, calculen la probabilidad de que las 9 víctimas seleccionaran a la misma persona. Aquí nos dio de 0.11 la probabilidad, que viene siendo el 11%, ya que fueron 9 eventos, y de ellos 1, y luego de ahí fueron 5 y fue 1. ¿Constituye esto una duda razonable? No se encuentra una duda razonable, ya que la probabilidad de que ocurriera el evento es mínima y aún así sucedió. Entonces, se puede decir que no era tan seguro que esto ocurriera, y sin embargo las víctimas lograron identificar al criminal. Sin embargo, no se puede encontrar dudas. Ejemplo 4. Identificación de la voz de un criminal. Aquí era otro título. Dice, produjo un lote de 5.000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Si seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estos estén en buenas condiciones? Como fueron 5.000 y 4.800 están bien, nomás 200 salieron mal, nos da una probabilidad de que el 0.84 salgan bien, o sea el 84%. Si se selecciona al azar 100 neumáticos para enviarlos a un distribuidor, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Ahora, si son 100, que es más pequeña la cantidad, nos da 0.01 de que todos estén en buenas condiciones, ya que esos 200 sí podrían afectar. El distribuidor debería planear una forma para manejar los neumáticos defectuosos devueltos por los consumidores, sí, ya que a mayor cantidad requerida de neumáticos es menos probable que todos vayan en buenas condiciones. Eso sería todo de mi parte. Gracias.